Bienvenidos a este podcast. Les saluda su servidor Orlando López Martínez, economista de formación. En el podcast del día de hoy analizaremos un tema actual de la economía política. Toca el turno de hablar sobre la desigualdad. Este fenómeno es analizado por autores como Branko Milanovic en su libro Desigualdad Mundial, un nuevo enfoque para la era de la globalización. Analizaremos el tema desde la perspectiva de Milanovic, pero aterrizada al caso de México. Para esta sesión tenemos la participación de dos especialistas en la materia. Por una parte, el maestro Luis Mario Silva Garizurieta, contador de formación, así como el maestro Juan Pedro Olmedo Pestaña, administrador de formación. Para comenzar, analizaremos el crecimiento de la clase media y la plutocracia a nivel global, a partir del trabajo de Milanovic, pero con una pregunta clave: ¿cómo se refleja esto para el caso de México? Para empezar, le pregunto a Luis Mario, ¿qué plantea Milanovic en el primer capítulo de su libro? Muchas gracias por esta invitación, estimado Orlando. Creo que, Milanovic sostiene que en las últimas décadas ha habido dos fenómenos simultáneos. Por un lado, el crecimiento de la clase media global, especialmente en países emergentes como China o India, y por otro, el fortalecimiento de la plutocracia global, es decir, una élite extremadamente rica que concentra una proporción creciente del ingreso. Excelente aportación, compañero Luis Mario. Juan Pedro, ¿nos podrías hablar un poquito sobre este primer capítulo del libro de Milanovic? Bueno, antes que nada un agradecimiento por esta invitación, Orlando, y también saludo a mi colega Luis Mario. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo interesante aquí es que este crecimiento no ha sido uniforme, ¿sabes? Porque mientras algunos sectores suben, otros se estancan. En este caso, Milanovic lo ilustra con la famosa curva del elefante, en donde se ve quiénes han ganado y quiénes han perdido con la globalización. Excelente aportación, compañero Juan Pedro. Sin duda, la curva del elefante es uno de los puntos más importantes que abarca Milanovic en su libro. Bueno, más que nada abordaremos ahorita la parte de qué pasa con México. También tenemos este doble fenómeno en el caso de México. Juan Pedro, ¿nos podrías hablar un poquito sobre el tema? Yo considero que sí, pero con ciertos matices. En este caso, México, la clase media ha crecido de una manera limitada. Según datos recientes del INEGI, una gran parte de la población sigue en condiciones de vulnerabilidad y muchos hogares que se consideran como clase media en realidad tienen ingresos inestables. Sin duda es un punto muy importante que mencionas, Juan Pedro. Veamos un poquito de lo que nos comenta Luis Mario, por favor. Eso que acabas de mencionar es clave. A diferencia de Asia, donde el crecimiento industrial impulsó una clase media sólida, en México el crecimiento ha sido más desigual y con menor movilidad social. Claro que sí. Mira, mientras tanto, si vemos lo que llaman como plutocracia, en este caso esto es muy claro porque básicamente un pequeño grupo concentra una enorme proporción de la riqueza. Te doy un ejemplo. El 1% más rico en todo México posee una parte significativa de todo el patrimonio nacional. Sin duda son datos muy alarmantes que menciona en el caso de México. Si bien México es un país que tiene una economía sumamente muy rica en cuanto a diversidad cultural, diversidad económica y diferentes factores, habrá que ver cómo se reproduce este patrón global en el caso de México. ¿Podrías comentarnos un poquito al respecto, Luis Mario? En parte sí, pero con mayor desigualdad estructural. Aquí la distancia entre la élite y el resto es marcada. Ahora bien, ¿podemos aterrizar esto con ejemplos concretos? Juan Pedro, ¿nos podrías comentar algo más sobre ejemplos concretos para el caso de México? Sí, claro, por supuesto. Mira, pensemos en el mercado laboral. Muchos profesionistas jóvenes tienen una educación universitaria, pero enfrentan empleos mal remunerados o informales. Esto limita su consolidación como una clase media. Otro ejemplo es el acceso a vivienda. Aunque hay crecimiento urbano, los precios de la vivienda han aumentado más rápido que los ingresos, lo que excluye a gran parte de la población. Mira, sabes, en contraste, vemos que varios sectores altamente concentrados, te doy un ejemplo como las telecomunicaciones, la banca o el comercio, donde grandes corporaciones acumulan enormes ganancias. Efectivamente, son puntos muy importantes que mencionan. Es decir, mientras algunos apenas logran estabilidad, otros concentran cada vez más riqueza. Para cerrar esto, ¿qué nos deja este análisis? ¿Podrás compartirnos un poquito sobre tu perspectiva, Luis Mario? En definitiva, que el crecimiento económico no necesariamente reduce la desigualdad,
Puede incluso ampliarla si no hay políticas redistributivas. Bueno, en el caso de México, el reto es doble, ¿sabes? Porque fortalecer la clase media real y limitar la concentración de extrema riqueza son dos factores muy importantes que nosotros debemos de considerar para tomar en cuenta. Ok, el caso de México es muy peculiar, porque al final entender estas dinámicas es clave para pensar en un desarrollo más equitativo. Agradezco mucho a la participación de Luis Mario y de Juan Pedro por esta participación que nos contextualiza sobre el caso de México. Muchas gracias por escucharnos. En el siguiente episodio seguiremos explorando las dimensiones de la desigualdad global, siempre con una mirada crítica hacia México. Continuando con este episodio, donde tenemos la participación del compañero Luis Mario y del compañero Juan Pedro, vamos a continuar hablando sobre la desigualdad desde el enfoque de Milanovic. Ahora toca abordar cómo se presenta este fenómeno dentro de los países. Nos centraremos en los llamados ciclo de Kuznets y su aplicación en el caso de México. La pregunta clave es, ¿la desigualdad es inevitable en el desarrollo económico? ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta situación, Luis Mario? Y con todo sentido, estimado Orlando, para entender esto hay que partir de la hipótesis de Simon Kuznets. Él proponía que la desigualdad sigue una forma de U invertida. Es decir, cuando un país comienza a desarrollarse, la desigualdad aumenta, pero después, con mayor crecimiento, disminuye. ¿Podrías profundizar un poquito por qué sucede esta situación, Luis Mario? Principalmente por la transición de una economía rural a una industrial. Al inicio, unos pocos se benefician del crecimiento, como lo son empresarios, sectores urbanos, mientras que la mayoría queda rezagada. Pero después, con políticas públicas, educación y expansión del empleo, los beneficios se distribuyen más ampliamente. ¿Y Milanovic está de acuerdo con esta postura que nos estás comentando? Bueno, en este sentido, parcialmente. Él dice que no hay un solo ciclo, sino múltiples olas de Kuznets, donde factores como tecnología, globalización o política pueden hacer que la desigualdad vuelva a subir. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre tu expertise respecto a esta situación, compañero Juan Pedro? Claro que sí, mi compañero Orlando. Mira, en el caso de México podemos ver claramente estas dinámicas. Por ejemplo, durante el llamado Milagro Mexicano, que fue más o menos por ahí de 1940 a 1970, hubo un crecimiento económico. Pero ¿sabes qué? La desigualdad seguía siendo alta, porque los beneficios estaban concentrados solamente en zonas urbanas. Exacto, eso corresponde a la ascendente de Kuznets. ¿Ves? Luego, en la década de los 80 y de los 90, con las reformas neoliberales y la apertura comercial, la desigualdad aumentó nuevamente. Revisando los datos del INEGI y también del Banco Mundial, estos muestran que el coeficiente de Gini en México se mantuvo alto durante estos años. Excelentes aportaciones de ambas partes. ¿Me podrían hablar o abordar un poquito para que nuestro público pueda entender un poquito qué está pasando actualmente con el tema de México? ¿Podrías comentarnos un poquito sobre este tema, Juan Pedro? Sí, mira, en los últimos años ha habido una ligera reducción de la desigualdad y te doy algunos ejemplos. El primero que se me viene a la mente son los programas sociales, como las transferencias directas. Estas han ayudado a reducir la pobreza, ¿no? El segundo que se me viene a la mente es el aumento del salario mínimo. Esto ha tenido efectos redistributivos. No sé si te has dado cuenta que en estos últimos años el salario mínimo ha aumentado casi, podría decirlos que año con año, y de alguna otra manera ha beneficiado esto a la economía del país. Y el tercer ejemplo que yo podría poner es, de acuerdo también a los datos recientes, el Gini ha bajado ligeramente, aunque México sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. Pero aquí es donde Milanovic es clave. Estos avances no son permanentes. Factores como lo han sido la automatización, la informalidad laboral o la concentración de riqueza pueden revertir esta tendencia. Sin duda, veo que tienen una importante aportación respecto al caso de México, pero ¿me podrían decir entonces o confirmar si México entonces está pasando por una nueva ola de Kuznets, Juan Pedro? Sí, claro, mira,
Yo digo que sí, mira, te voy a poner unos ejemplos. En este caso, el primero sería la digitalización, que básicamente está beneficiando a más trabajadores calificados. Y creo que también por otro lado podría ser que alrededor del 50% de la población sigue con trabajos informales. Y esto puede volver a ampliar de nuevo la desigualdad, ¿no? Sus aportaciones sin duda complementan y amplían el panorama de los mexicanos respecto a la situación de la desigualdad que acontece en nuestro país. Pero entonces, ¿la desigualdad es un suceso inevitable? ¿Nos podrás comentar sobre tu opinión respecto a esta situación, Luis Mario? Sí, claro que sí, compañero Orlando. Pues no necesariamente. Milanovic insiste en que la desigualdad depende de las decisiones políticas y para ello habría que entender que existe una serie de sucesos que dentro de esto motiva, como lo son los impuestos progresivos. Dentro de mi expertise puedo hablar que la situación del tabulado para efectos de impuestos sobre la renta pues es un ejemplo muy claro referente a ello. El acceso a la educación también es otra de las situaciones que convergen dentro de las decisiones políticas y por otro lado la regulación del mercado laboral, considerando que estas desigualdades se presentan en este medio derivado a la diferencia de los salarios que se están emitiendo y que de ahí deriven los salarios mínimos profesionales. Bueno, en cuanto a esto, yo también considero que en México básicamente el reto es estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una alta concentración de riqueza. Muchos conocemos a varios empresarios con altas cantidades de dinero y de poder, pero también conocemos a mucha gente, sobre todo en comunidades rurales, que no tienen los ingresos económicos que una persona de clase media podría tener. También otra cosa que es un problema es la baja movilidad social. Este es un problema que se ha agraviado año con año en el país y creo que es uno de los enfoques más importantes que se debe de atender, sobre todo eh, lo más pronto posible. Y mi tercer ejemplo yo creo que sería la desigualdad regional. Veracruz, en el caso de Veracruz es un estado demasiado grande y no sé si hayan tenido la oportunidad de recorrerlo en su totalidad, pero no me dejarán mentir a mis compañeros Mario y Orlando que existe una gran diferencia, no solo cultural, sino económicamente, tanto en el norte como en el sur. Sin duda, Juan Pedro, sin duda, tocas un punto muy importante, el tema de la desigualdad regional. Como parte, como complemento a lo que comentas, pues efectivamente, ¿no? Es la diferencia que existe entre la economía que se presenta por ejemplo, la Sultana del Norte, en Monterrey, y casos como Chiapas, Oaxaca o Veracruz, ¿no? Esa parte que tocas es sumamente relevante a considerar. Pues en resumen, los ciclos de Kuznets nos ayuda a entender que la desigualdad no es lineal, sino dinámica. México ha pasado por varias fases, pero el futuro dependerá de las decisiones económicas y políticas. ¿Nos podrás comentar un poquito sobre esta situación, Luis Mario? Sí, claro, y coincido totalmente con las ideas que han presentado ustedes. Precisamente, y como diría Milanovic, las desigualdades no es solo un resultado del mercado, como lo podemos observar en sus ejemplos muy claros, sino de cómo decidimos organizar nuestras sociedades. Yo creo que la pregunta queda abierta y esta se la hago al público que nos escucha. En este caso, la pregunta es, ¿México logrará reducirla de forma sostenida o enfrentará una nueva ola de desigualdad? Se lo dejo al público para que interactúe con nosotros. Bien, público, pues ya tienen tarea. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Como parte del cierre de este episodio, corresponde analizar la desigualdad entre países a partir de Milanovic. Este autor básicamente nos habla sobre el tema de la desigualdad, pero habrá que profundizarla como lo hemos estado haciendo en el caso de México. Nos hace formular una pregunta: ¿México sigue atrapado en las lógicas que explican Karl Marx? ¿O más bien como las que describe Franz Fanon? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre esta situación, Luis Mario? Sí, claro, y en definitiva, en este cuestionamiento hay que realizar un análisis, porque no solo es pobreza, es cómo se distribuye la riqueza a nivel global y qué papel juega México en este sistema. Y sobre todo, abonando a lo que dices, Mario, yo creo que también, ¿qué tan vigente sigue siendo esa desigualdad hoy en día, en pleno siglo XXI? Tocan dos puntos muy importantes, dos aristas a considerar.
Milanovic plantea que históricamente la desigualdad global se puede explicar desde dos grandes enfoques, como ya mencionábamos, el de Marx y el de Fanon. Pero ¿nos podrías comentar, Luis Mario, cuál es esta diferencia entre estos dos autores? Sí, por supuesto, y en definitiva, la diferencia es sustancial. Como lo podemos observar, Marx veía la desigualdad como un problema entre clases sociales dentro de cada país, capitalistas contra trabajadores. En cambio, Fanon la atiende como una desigualdad entre países, entre ellos colonizadores ricos y colonias pobres. Esto que comentas, Mario, es clave porque Fanon nos dice que el lugar donde naces prácticamente determina tu nivel de ingresos. Eh, Abonando también lo que dice Milanovic, esto lo llama como prima de ciudadanía. Exacto, hoy gran parte de la desigualdad mundial no se explica por tu clase social, sino por tu país. Sin duda, tocan una parte muy importante, la prima de la ciudadanía, que es referente a eso que comentan, que bien comentan. ¿Dónde nacemos? O sea, ¿qué importa? ¿Cómo nos vemos afectados por el lugar en donde nacemos? Sin duda, algo muy importante. Entonces, ¿dónde entra México en ese debate respecto a estas dos posturas? ¿Podrían comentarnos? Mira, México es un caso híbrido. Por un lado, tiene una desigualdad interna muy fuerte, al estilo de Marx. Te doy un ejemplo. El 10% más rico concentra cerca del 55 al 60% de la riqueza nacional. Sí, y en ese sentido, y al mismo tiempo, México está en una posición intermedia del sistema global. No es de los países más pobres, pero tampoco está al nivel de los más ricos. Claro, y esto que comentas se ve reflejado mucho con los salarios. Un trabajador mexicano puede ganar como en promedio 5 o 6 veces menos que un trabajador de los Estados Unidos, haciendo trabajos prácticamente similares. Sin duda, la disparidad salarial es algo muy importante que afecta no solo a nivel interno de nuestro país, con el México Sur y el México Norte, sino inclusive a nivel foráneo, como bien comentas, ¿no? Efectivamente, ahí habrá que tomar en consideración la paridad y el tipo de cambio entre el peso y dólar, efectivamente. Cuando las personas envían las remesas a nuestro país, efectivamente ese dinero tiene aún mayor poder adquisitivo a diferencia de tenerlo en Estados Unidos. Ahí nos podrías comentar un poquito cómo entra Fanon y esa desigualdad entre países, Luis Mario. Sí, por supuesto. Incluso la migración lo demuestra. Como lo has mencionado anteriormente, muchos mexicanos buscan cruzar a Estados Unidos porque el simple hecho de cambiar de país multiplica sus ingresos, genera una forma de vida que pues en México no puede ser totalmente sostenible. Entonces, eso que quiere decir Mario es que no es un esfuerzo individual, sino que tiene que ver más como una estructura global. Sin duda, ahí tocan dos puntos muy importantes, ¿no? El tema de la desigualdad interna y la desigualdad entre países. Aterrizando más a este contexto, ¿podría mencionarnos ejemplos actuales que vemos en México, Juan Pedro? Sí, mira, yo creo que el primer ejemplo sería la dependencia económica. México sigue dependiendo demasiado de Estados Unidos, especialmente por el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. En este orden de ideas puedo mencionar que la desigualdad regional, como lo han sido y lo serán el estado de Nuevo León, que tiene niveles de ingreso muchos más altos que Chiapas y Oaxaca, a pesar de no contar con los recursos suficientes en la cuestión natural. Y yo creo que abonando un tercer ejemplo podría ser el acceso desigual a la educación y la tecnología. Mientras que algunos sectores están con la economía digital e incursionando estos nuevos parámetros, otros negocios, por ejemplo, siguen en condiciones casi de subsistencia, en donde no tienen el acceso a estos tipos de tecnología, no porque no quieran, sino porque sus necesidades no se acoplan a tener el acceso a estas mismas. Luis Mario, ¿podrías comentarnos un poquito cómo funciona el tema de las remesas en el caso de México? ¿Cómo estas personas migrantes que están en Estados Unidos pues revalorizan su dinero al enviarlos a México? ¿Podrías comentarnos un poquito sobre este tema? Claro, y en definitiva existe este fenómeno y con lo cual pues obviamente genera un ingreso dentro de las familias mexicanas y podemos observar como claro ejemplo que en el 2024 México recibió más de 600 mil millones de dólares en remesas. Eso refleja que el ingreso muchas veces depende de trabajar en otro país. Sin duda, el hecho de, como ya lo comentaba anteriormente, habrá que ver que efectivamente el hecho de que trabajes en otro país
pues el poder adquisitivo que llegan a tener esas familias en México es mucho mayor. Entonces, a grandes rasgos, ¿podrían comentarme, estamos regresando a Mars o sigue vigente Fanon en estas posturas? Y aquí es donde toma mucha relevancia Milanovic, puesto que sugiere que ambas visiones coexisten. Hay desigualdad entre países, pero también hay dentro de ellos. Mira, yo considero que en México se ve muy claramente esto. Una élite muy rica y una gran población con ingresos bajos, dentro de un país que aún no logra cerrar todavía la brecha de economías desarrolladas. Sin duda, la desigualdad aqueja a México. Es algo muy importante que como bien estamos analizando, un tema sumamente trascendental para la economía y para el expertise de nuestro auditorio. La pregunta es, ¿cómo romper ese ciclo, Luis Mario? ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Para romper este ciclo hay que analizar una serie de situaciones que dentro del país, pues obviamente tienen que generar un cambio. Y con ello deben ser políticas que reduzcan las desigualdades internas, como es la educación, impuestos progresivos y el acceso a las oportunidades. Sin duda, pero también debe de haber cambios estructurales en la economía global, ya que no todo depende del país. Nosotros también como ciudadanos debemos de actuar para reducir esa desigualdad no solo entre nosotros, sino entre países, como bien comenta Milanovic. Para finalizar, gracias por escucharnos. Agradecemos la presencia de Luis Mario y agradecemos la presencia de Juan Pedro en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando cómo la desigualdad moldea nuestras sociedades. Muchas gracias, Orlando. Espero vernos en próximos episodios. Un saludo a tu audiencia. Claro que sí, nos vemos en el siguiente episodio. En definitiva, tenemos que empezar a analizar todo esto que nos aqueja. Muchas gracias.